están? Es un gusto esta tarde, desde aquí, desde la ciudad de Querétaro, todos hermanos de primer año del ITI, Instituto Teológico Internacional, Vida Nueva para el Mundo. Estamos compartiendo el Evangelio de San Marcos. Si quiere usted abrir su Biblia, en el capítulo 2, nos quedamos en el versículo 17, y dice así el versículo 18: y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban. Y vinieron y le dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? O sea, el ayuno siempre en un tiempo de crisis, en problemas fuertes, pues es muy, muy valioso, ¿verdad? Te metes a tu cuarto y te quedas ahí hasta que sientes que Dios ya te escuchó, que sientes paz en tu corazón, que la carga y el estrés que te estaban produciendo problemas, pues de repente, ¿verdad? Con la oración y el tiempo, estar con la palabra, puede ser toda la mañana y después toda la tarde. Es más, ni das tiempo para comer porque estás afligido, estás angustiado. Y pues, ¿qué vas a pensar en comer y todo esto? Entonces es el ayuno en la Biblia para estos casos. No es como que la manera como para hacerle manita de puerco al Señor y para que Él conteste tus oraciones, a la manera como los penitentes religiosos, ¿verdad? Que lo hacen, que se van de rodillas a la villa con nopales en la pared, se están flagelando. Todos estos pues no son más que obras de la carne, obras muertas les llama la Biblia. Entonces, ¿cómo es que van a ayunar tus discípulos, verdad? Le preguntan a Jesús, pues ¿cómo van a estar mientras está Jesús con ellos ayunándose? Les dice Jesús, les contesta: ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo el esposo no pueden ayunar. O sea, Jesús está con ellos. ¿Cuál es el problema, verdad? Entonces, mientras está el esposo ahí con los invitados, pues ni modo que los invitados se salgan y se vayan a ayunar, a orar, y dejen al esposo ahí, las bodas, a la esposa. Pues esto no es muy congruente, ¿verdad? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, a partir de Getsemaní, que entraron en crisis y la urgencia, porque ya Jesús iba a ser entregado, iba a ir ya a su sacrificio. Pues entonces dice, se les será quitado en esos días, y en aquellos días ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura. O sea, tratando de arreglar algo nuevo con algo viejo. O sea, el estilo viejo de las prácticas judías, ahora con la nueva, en el nuevo pacto que Dios establecería, con la nueva, la fe y la gracia que traería Jesús, todo nuevo, ¿verdad? Pues no se puede parchar todo eso nuevo, trayendo las prácticas antiguas religiosas de la ley, queriendo con ellas pues hacer algo en las prácticas de la gracia y de la fe en Cristo Jesús, para nada, ¿no? Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero el vino nuevo se echa en odres nuevos se han de echar. O sea, aquí ya es una alusión o una manera en la que Jesús estaba pues hablando del Espíritu Santo. Cuando Él viniera, Él no iba a entrar en un odre viejo, en una persona que no ha sido hecha nueva por el poder de Dios. Cuando tú naciste de nuevo, fuiste hecho nuevo. De que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Entonces el Espíritu Santo entra al odre nuevo. El vino nuevo, que es una figura del Espíritu Santo, entra entonces al odre nuevo, a esa nueva criatura con una nueva alma engendrada por Dios, eterna. En fin, entonces, versículo 23, aconteció que al pasar él por los sembrados, un día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron: mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? O sea, están los fariseos siempre atrás de Jesús, observando de qué manera hace las cosas para acusarlo siempre. Y los días de reposo, ¿qué de problemas le trajeron siempre a Jesús? Y Él usó mucho, ¿verdad?, el día de reposo, precisamente para mostrarles el espíritu de la ley.
les decía, la ley dice esto y esto y esto, pero yo os digo, y les explicaba el espíritu de la ley, ¿verdad? Lo que realmente Dios quiso que al dejarles la ley y ellos la entendieran y la practicaran, pues en un contexto de amor, de misericordia, de justicia divina, no humana. Entonces, bueno, lo acusan, ¿verdad, Jesús, por esto que están haciendo los discípulos? Entonces les dice, pero él les dijo, ¿nunca leísteis lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre? Él y los que con él estaban, cómo entró en la casa de Dios, siendo Abiatar sumo sacerdote, y comió los panes de la propiciación, de los cuales no es lícito comer, sino a los sacerdotes. Está en Levítico 24 y en 1 Samuel 21, ahí los primeros textos, esta historia, ¿verdad? En esta forma en la que Dios estableció esto. Entonces, los panes de la propiciación, ¿verdad? Que solamente los sacerdotes podían tener acceso a ellos y comer. Pero aquí se trata de una urgencia de hombres hambrientos que vienen de haber recorrido kilómetros andando en el sol ardiente y tienen mucha hambre, que Dios no los va a alimentar, Dios no les va a dar de beber agua si vienen hambrientos y sedientos. Este es el espíritu del Evangelio, hermano. Entonces es lícito y en día de reposo, o sea, van a ver lo que les dice Jesús aquí, entonces adelante. Dice, bueno, ven cómo David entra y agarra de los panes de la propiciación para darle de comer a todos los que venían con él y a él mismo, ¿no? Y esto pues esto no era lícito más que para los sacerdotes hacerlo, pero para Dios no era ilícito. Lo que para los hombres es muchas veces justo, para Dios es abominable, y al revés, ¿verdad? Lo que para muchas veces pues Dios es justo y lícito, para los hombres religiosos con un juicio, no, con un celo no según ciencia, pues para ellos es abominable, pero para Dios es lícito. Y esto es lo que está pasando. También les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Sí, o sea, el día de reposo es algo como para que el hombre, ¿verdad?, descanse y tenga beneficios, pero no es para que el día de reposo le cause problemas al hombre cuando es urgente, cuando es necesario, ¿verdad? Cuando Jesús curaba en días de reposo lo acusaban y siempre Jesús les enseñaba que esto no era ilícito, ¿no? Como en este caso no era ilícito, pues arrancar espigas en un día de reposo para hacerse unas tortas, pues están hambrientos. Les dice, por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Pues Él es el que manda, Él es el que puede decir si está bien o si no está bien en una ley que Dios, su Padre, dejó y la cual Él entiende y la cual Él les quiere hacerles entender. Llegamos al capítulo 3, entonces Jesús en la sinagoga vio ahí a un hombre que tenía seca una mano. O sea, en la sinagoga, o sea, una cantidad de problemas, ¿no? Sabemos que mucha de la congregación se vuelve como el hospital, así le llamaba Nicky Cruz, el antiguo pandillero de Puerto Rico en las calles de Nueva York, cuando David Wilkerson, el pastor americano, los ganó para Cristo. Pues esto decía él, que la iglesia la comparaba al hospital, le decía, el hospital del Espíritu Santo, a donde entran de todos enfermos y necesitados de transfusiones, de estar aislados, de estar con medicación en las venas. Y esto decía Nicky Cruz, así es la congregación. Se parece mucho aquí, bueno, a lo que pasaba en la sinagoga. Cuando no había un espíritu inmundo de lujuria, pues había un leproso, y cuando no había un leproso había un paralítico, y cuando no, pues había un epiléptico, y ahora hay uno con mano seca. Pues sí, pues todos estos hombres, pues en su necesidad buscando una ayuda, pues que no recibían, ¿verdad? Porque no había tal como para que pudiera pues llevarse a cabo una obra milagrosa como la que Jesús en su ministerio comienza a hacer ahí en medio de ellos. Y les echaban para ver, estaban
¿verdad? Ahí viéndolo con lupa, a ver qué hacía, qué decía, qué no hacía, qué hacía mal. Dice, a ver si en el día de reposo le sanaría. ¡Ay! Vieron al hombre de la mano seca y vieron a Jesús. Ahora sí, ya tenemos, ¿verdad? Algo para acusarlo. Y aquí lo dice, a fin de poderle acusar. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio, o sea, que te vean todos. A ver, vamos, ahorita te vamos a tener, vamos a echar un buen round con los maestrines fariseos, a ver si es cierto. Y les dijo, ¿es lícito en los días de reposo hacer bien? Uno, ¿o es lícito en los días de reposo hacer el mal? Dos, ¿es lícito en los días de reposo salvar la vida? ¿O es lícito en los días de reposo quitarla? Pero ellos callaban. O sea, que van a poder responder. Sabiduría no llegaba a su entendimiento con lo necesario para poder responder algo así, ¿no? Entonces, mirándolos alrededor con enojo, pues cómo nos iba a enojar el Señor con esta actitud, falta de misericordia, de piedad, de compasión hacia las necesidades de este pobre hombre, y siempre con esa actitud de acusación, de juicio, de condenación. Y esto en la iglesia, imagínense si esto lo hacían en la sinagoga, imagínense fuera, en su casa, en el mercado, en otros lados, o sea, eran pues gente religiosa meramente, pero no había nada de vida, como el perfil que Jesús da en Mateo 24, todo el perfil de un fariseo, ahí si lo quieren ver, ¿verdad? Entonces, mirándolos, ¿verdad?, con enojo, entristecido, o sea, Jesús entristece, dice, por la dureza de sus corazones. Y ya en el libro de Proverbios se establece que la dureza del corazón es por pecado, el pecado endurece el corazón. Le resta sensibilidad a la voz de Dios, a la presencia de Dios, a lo que Dios quiere, a la voluntad de Dios, a la dirección de Dios. El pecado te va haciendo insensible. Y a medida que el hombre permanece en el pecado, se endurece, se hace dura. ¿Recuerdan la parábola del sembrador? La tierra llena de piedras, ¿verdad?, que no puede ser sembrada la semilla. O sea, le hablas a una persona así, como a Faraón, ya un hombre que ya había traspasado los límites, ¿verdad?, del arrepentimiento y de que pudiera pensar y entender un tantito así en su necesidad de Dios. Entonces este es el problema por lo cual ya Jesús está triste por ver esa condición. Imagínense su pueblo, judíos. Pero entonces le dijo al hombre, extiende tu mano, y él extendió, y la mano fue restaurada sana. ¡Pum! De inmediato, otra vez, el poder fluyendo a través del Hijo del Hombre. El poder dunamis para que la mano que le faltaba, ¡boom!, volvió a cobrar vida, ¿verdad? Así como, ¡ay!, todos se han de haber quedado. La sangre empezó otra vez a fluir, en los huesos, los cartílagos, los tejidos se formaron. Todo fue restaurado. Así, ya sea la restauración, hermano, la restauración de Dios en el pecador debe de ser así, no de años de tardarse, no, y caí en pecado y ahora de aquí a que me vuelva Dios a levantar y que vuelva a ser útil para Dios. No, la restauración, pues sí, llevará tiempo en el sentido en que pues tendrás que rehacer tus estudios bíblicos, tendrás otra vez que disciplinarte en tus tiempos de oración y todo, pero la restauración, ¿verdad?, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Tampoco ahí hay tiempo, ahí la restauración es inmediata. ¿Cómo salvó Dios todos tus pecados? ¿Cómo los lavó todos tus pecados? ¿No fue de inmediato? Imagínense, qué mayor milagro que una sanidad del alma, una restauración, una regeneración, ¿verdad?, como la que vamos a estudiar en Romanos 6 con ustedes, si Dios lo permite, adelante. Entonces, ¿verdad?, salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos, seguidores de Herodes, los que eran afín a su política, políticos sobre todo, ¿no?, judíos políticos religiosos, peor tantito, ¿no? Tomaron consejo para destruirle. Fíjese, además, o sea, destruir a un hombre que sanó a alguien con la mano seca, porque lo hizo en día de reposo. Pues eso no era más que celo religioso,
era ciencia, pero no sé, que era un celo, pero no según ciencia. Ah, Señor, pues por eso estaba el Señor enojado y triste en su corazón, ¿verdad? Mas Jesús se retiró al mar, como vemos varias veces, se retiró, ¿verdad?, con sus discípulos. Pero ahí va la gran multitud de Galilea y de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán, de los alrededores de Tiro y de Sidón, oyendo cuán grandes cosas hacía. Como no iban todos a ir a buscarlo, ¿verdad? Y grandes multitudes vinieron a él. Es casi así como pues una obra tremenda, ¿verdad?, la que estaba llevándose a cabo en esos momentos, en todos estos lugares, pues la gente que quería ver a sus familiares sanados y ver con sus propios ojos lo que estaban diciendo acerca de él, etc. Le dijo a sus discípulos que le tuvieran siempre lista la barca, a causa del gentío, para que no le oprimiesen. O sea, las multitudes que estaban ahí, que no le dejaban casi ya ni respirar ni pensar, porque era Señor, Señor, y Jesús, y esto, y si tú no sé qué, y a tratar de cuestionarlo y preguntarle, porque había sanado a muchos, de manera que por tocarle cuantos tenían plagas caían sobre él. Ahí está, o sea, imagínense que esto le pasara a usted, si no iba a necesitar después de 2-3 días, de mañana, tarde y noche, este asedio constante de la gente, si no iba a buscar un sitio de reposo donde retirarse aparte, a descansar un poco y a recobrar fuerzas, etcétera, comer tranquilo unos momentos. Dice, los espíritus inmundos al verle se postraban delante de él y daban voces diciendo, tú eres el Hijo de Dios. O sea, lo vimos también con el que estaba el paralítico en la sinagoga, ¿verdad?, que traía ese demonio. Mas él les reprendía mucho para que no le descubriesen, pues porque estaba pasando todo lo anterior, ya que era tal la fama que ya no quería tener más, que ya no se podía mover, no podía ir a los lugares a donde tenía que dirigirse, etcétera. Pero después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. A los que él quiso, en el monte, en lo alto, parece que de ahí el llamado viene de lo alto hacia los que Dios escoge para el ministerio, ¿no? Y entonces ahí estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, el equipo del Señor, ¿no? Y que tuviesen autoridad, la palabra exousia que vimos también en los anteriores capítulos, esta capacitación, este poder dunamis para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Entonces pone la lista aquí todos los 12 discípulos del versículo 16, ¿verdad?, al 19, ahí vienen todos los nombres de los 12. Y dice el versículo 20, y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían, está fuera de sí. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía Belcebú. ¿Sí? Los escribas que habían venido de Jerusalén, que Jesús tenía a este príncipe de los demonios, pagano, un terrible demonio. Decían que debido al poder de ese demonio, Jesús echaba fuera a los demonios. Y entonces, habiéndolos llamado, les empezó a hablar en parábolas. Pues usted sabe las que son parábolas, verdades de la vida real, pero que tienen un fondo espiritual, que si no te lo revela Dios, no lo captas, no lo llegas a entender, nada más ves lo real de la historia, pero no entiendes la aplicación espiritual. Y esto lo hacía pues como un juicio, ¿no? También se explicará adelante. Pero les dice, ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. ¿Sí? O sea, Satanás no va a echar afuera a Satanás. Dice, una casa dividida contra sí misma no puede permanecer. Si en tu casa están divididos tu esposo, tu esposa, tú contra tus hijos contra tu esposa, y unos contra otros, pues o sea, no va a durar mucho esa casa, ¿no? Van a terminar divorciándose, o los hijos yéndose de tu casa. No es una casa dividida, no puede permanecer. Debemos tener mucho cuidado en guardar la unidad del espíritu.
Sí, los problemas hay y a veces estos problemas son comunes, ¿verdad?, en las familias, pero por eso es una obra, ahí vemos que realmente no es la voluntad de Dios. Tienes que buscar la unidad en tu casa, pedirle a Dios en oración y hablar con unos con otros y guardar lo que en Jesús en Juan 17 oró, ¿verdad? Que todos sean uno como tu Padre y yo somos uno. La unidad es muy, muy importante en tu familia, mi hermano. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado a su fin. Y luego dice 27, ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. Un ladrón o unos secuestradores no van a poder entrar, secuestrar, robar en una casa si el hombre fuerte, ¿verdad?, pues no está atado. Llegan y al primero que amarran, o amarra pues a los varones, ¿verdad?, ya que están atados, ya que no se pueden defender, los hombres fuertes empiezan a saquear la casa. Esto ha pasado muchas veces con muchas familias. Es cierto que digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres y las blasfemias cualesquiera que sean, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Esto es lo que le llaman el pecado imperdonable, que Faraón lo cometió, y gente que ya Dios sabe que nunca más se va a arrepentir, pues sabe, es un pecado imperdonable. O sea, ya no se puede perdonar a alguien que nunca jamás ya se va a arrepentir. Entonces ya es gente que está en esta condición, como estos fariseos, estos escribas, ¿verdad?, que estaban diciendo, porque ellos, dice el versículo 30, porque ellos habían dicho tiene espíritu inmundo. O sea, es una blasfemia contra el Espíritu Santo. El Espíritu Santo era el que echaba fuera a los demonios, por mano y brazo y por medio de Jesús. Pero el Espíritu Santo de Dios, el poder de Dios, echaba fuera al poder del demonio, que es mucho menor que el poder del Espíritu Santo. Vienen después sus hermanos y su madre, quedándose afuera, enviaron a llamarle. Y la gente que estaba sentada alrededor le dijo, tu madre y tus hermanos están fuera y te buscan. Y les respondió diciendo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo el que hace, fíjese, al que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. O sea, los que hacen la voluntad de Dios. Hay miles de gente en el mundo que dicen, no, pues Dios, ¿y Dios cuál Dios? O sea, ni conocen a Dios, ni el Dios verdadero es Dios, pero ya por religión, ¿verdad?, se han hecho religiosos y acaban diciéndole a Dios, como vemos en Romanos 1, el proceso a través del cual el hombre se corrompe y finalmente acaba adorando a reptiles, a aves, a estatuas de piedra, etc. Entonces, el que hace la voluntad de Dios es una señal clara a aquellos que están buscando hacer la voluntad de Dios. Señor, quiero hacer tu voluntad, y cuando Dios te la muestra, pues te esfuerzas en hacerla, y esto es una señal de que eres parte de la familia de Dios, que eres hijo o hija de la familia de Dios. Con esto, hermanos, terminamos. Entonces llegamos para la siguiente clase con el poder, el favor de Dios que nos ayude y nos permita empezar a estudiar el capítulo 4. Esperamos verles pronto, y algunos de ustedes se podrán ir reuniendo, ¿verdad?, porque el gobierno pues ha dado permiso y se está preparando pues la congregación para recibirles, y pues nos veremos con el favor de Dios pronto. Y si a nosotros nos han prohibido, los mayores de 60 años no pueden todavía congregarse ni estar en reuniones públicas. Digo, yo podría pasar, ¿no?, por gente que sí, pero pues por ser obedientes, ¿verdad?, al gobierno, pues podemos estar en ese sentido pues obedeciendo lo que el gobierno dice, ¿no? Pero pronto, con el favor de Dios, nos vemos, hermano. Que Dios le bendiga, que disfrute, que tenga paz.